Hola, ¿qué tal? Yo soy JH5. Yo, René M. Y esto es Auditivo. Bienvenidos al segundo programa de Auditivo. Ojalá se le estén pasando tan bien como nosotros, que ahorita ya estábamos, antes de grabar, me encanta, platicando. Pues ahora nos toca hablar sobre Daft Punk, esta banda legendaria, banda legendaria de la música house, que no es exclusivo de la música house porque, pues bueno, toda la infinidad de sonidos que meten en sus canciones, pues la verdad es que ya desde hace muchísimo tiempo, antes de que falleciera desgraciadamente el proyecto, de que ya no existiera como tal, ayudó mucho en la desarrollo de la música, pues no solamente del género que tocan o del que tocaban, sino de la música en general. Mi buen René, ¿cómo estás? Bien, mi querido JH5. Bueno, pues estamos aquí para descubrir el mundo de Daft Punk, ¿no? Vamos a viajar en el tiempo. ¿Qué te acuerdas que fue lo primero que escuchaste de Daft Punk? Híjole, no, la verdad, creo que sí estoy muy mal porque escuché el Discovery ya. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Pues el Discovery viene siendo pues en lo general viene siendo el segundo disco oficial el segundo LP oficial de Daft Punk. Pero bueno, atrás hay una historia bien bonita, ¿no? Bueno, en el caso de, por si no se sabían la historia, tanto Thomas Bangalter y Guy Manuel de Homem-Christo, que espero haberlo dicho bien, pues se conocieron en el underground francés, como DJs, como productores, empezaron a generar fiestas como pubertos, que no tienen nada mejor que hacer. Como pubertos. Que lo bonito de ser un puberto que no tienes nada mejor que hacer, pues es hacer música y solo dedicarte a eso, a las fiestas, a la pachanga y a todo lo que conlleva. Y afortunadamente, pues se mantuvieron en esa carrera. Aunque bueno, pues obviamente nosotros todos encontraremos fácilmente en YouTube pues algunos videos en donde lo que presumen es que los podemos ver sin máscaras y bueno, quitando este misterio que envolvía a este dúo. Pero en lo general, pues sí, el underground de cualquier país pues debe tener la misión de siempre proveer algo fresco, algo nuevo, y eso sucedió pues casi a principios de los 90s en el caso de Daft Punk, haciendo fiestas y pues tratando de llevar la parte electrónica a pues donde se pudiera, ¿no? Fíjate que hay una teoría también acerca de cómo se conocieron estos dos tipos, estos dos robots, por decirlo así. Pues secundaria, pubertos, un cuarteto de música, pues un poquito más rock. Entonces de ahí como que vieron que no estaban tan mal haciendo música y ya empezaron a unir energía y fuerza para lo que conocemos hoy como Daft Punk, ¿no? Pero también existe esa teoría, existe también la teoría de que se conocieron en raves, en estas fiestas electrónicas francesas. Y bueno, me parece interesante como también entender que sí son músicos, ¿no? O sea, que no son DJs, que son músicos. Pues más bien podríamos decir que sus inicios son en la música convencional, tradicional, bajo batería. Exacto. Banda de rock. Pero aquí yo creo que el punto aquí interesante es precisamente ese, que al tener ese background de músico, al ser DJs o al pasar o llegar a esa etapa de DJ, creo que lo vieron de una manera totalmente diferente. Exacto. Obviamente no quiere decir aquí que esté mal, por ejemplo, empezar siendo DJ, pues porque obviamente nadie sabe cómo empieza, o más bien nadie elige cómo empieza una carrera musical. Pero creo que ese bagaje musical anterior, background análogo, podríamos decirlo así, creo que es lo que les dio el oído para ser muy buenos DJs, muy buenos selectores de música, que evidentemente eso los llevó a retroalimentarse y empezar a generar música por ellos mismos que realmente les gustaba. Realmente es como el camino más apreciado, ¿no? O sea, cuando empiezas como músico y te eres DJ, yo creo que desarrollas ciertas habilidades musicales que te hacen tener y llevar la fiesta de manera así perrísima, ¿no? Y también el caso contrario, ¿no? De repente te empezar como DJ, pues es empezar teniendo pues como el oído, y aparte del oído, el cómo la gente reacciona a una canción, ¿no? Muchas veces los músicos, siendo músicos, somos medio envidiosos, como, es mi arte y si no te gusta, pues qué chido, gracias, pero yo seguiré haciendo música. Y en el caso de un DJ, pues bueno, muchas veces un DJ que trabaja como DJ o que sí es DJ de esos de los que, pues mi trabajo es amenizar una fiesta,
pues no te puedes ver muy, vamos a poner solo mi música, ¿no? O sea, imagínate ahí, andar como el episodio pasado, ¿no? Andar, le digo a René, oye, sé DJ de mis 15 años y que me ponga puro Kraftwerk, pues obviamente, digo, pues nada más nosotros dos lo vamos a apreciar, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo bonito. Creo que Daft Punk no es de los primeros, pero sí los que lograron como de una manera comercial. Obviamente ya saben que aquí en Auditivo no nos parece mal pues el ser comerciales, y sobre todo cuando eres bueno en algún momento generarás ingresos, pero obviamente en el caso de ellos no fue como su inicio, su idea desde un principio de generar varos, sino más bien pasársela bien, tratar de hacer las fiestas lo mejor posible, tratar de presentar la mejor música en aquel momento, y pues evidentemente eso los llevó al primer disco, que es el clásico de clásicos, Homework, y bueno, también dato importante es que ya haya empezado en una disquera tan grande como Virgin en principios de los 90s, y que bueno, este disco del 96, que yo pensaba que era yo lo hacía más viejo, yo pensaba que era del 94, porque pues bueno, desde los primeros recuerdos que tengo yo de morro, así de... Híjole, es curioso porque pues en la radio, o sea, dato extraño es que de hecho yo recuerdo que conocí a Daft Punk por el radio. Pues no, o sea, en esas madrugadas donde sí ponían música chida, no había locutores y había música chida. De repente la primera canción que yo recuerdo fue Da Funk. Esa fue la primera canción que... Pues digo, bastante difícil porque en esa parte del programa o de la programación musical no había locutor, y pues no había como forma de preguntarle a alguien, ¿y esa canción cuál es, chavo, no? Shazam, güey. No había absolutamente nada. Entonces, imagínense, es como estar en el medio del desierto, no hay nada. Y te quedas pegado con la rola, ¿no? No, pegado, o sea, es que en serio es de esas canciones que cuando las escuchas, de verdad, al menos en mi caso, lo que es Da Funk, sí es mi canción. O sea, la verdad es que sí me representa. O sea, es como mi playlist, así de que cuando me muera debe estar Da Funk, así de plano se las pongo. Y bueno, pues ya muchísimo tiempo después descubrí el video, que fue de las primeras veces donde, no sé, por ejemplo, lo llegaban a pasar en el canal 28 cuando hacían esta... para sí, ya entendí. Ajá, exacto, ¿no? Para checar señal, por decirlo así. Y que después empezaron a poner videos bien raros, o sea, sí... Realmente es que yo creo que solo ponían al velador de, usted póngale play y ya déjelo correr. Entonces escuchabas cosas rarísimas una detrás de otra, y en una de esas empezaron como a poner cosas buenas. Era, al menos si no tenías cable, pues era la única forma en la que uno podía ver videos de canciones que pues para ese entonces ya tenían su tiempo, pero no se podían ver en otro lado. Obviamente MTV, todos los canales de música de aquel entonces pues lo rotaban bastante. Y es una de las canciones que, pues la neta, más me acuerdo. ¿Tú de cuál te acuerdas, mi buen René? Del Homework, ya, escuchándolo tiempo después. Fíjate que yo supe que firmaron con Virgin y ellos sabían que tenían que cuidar el proyecto. O sea, conocían lo bien que sonaba su proyecto, y eso dio pie a que no todo fuera el dinero, ¿no? Uh-huh. Esta dualidad entre contrato, que me ahorque... Pero no tanto. Ahórcame, pero rico. Y sobre todo la libertad creativa, JH5. O sea, la libertad creativa que ellos manejaron desde el principio fue desde Virgin, que lo vieron como socio y no como otra cosa, como para poder crear música, ¿no? De hecho, por ejemplo, otro que precisamente me acordé era Revolution 909, que también es una cosota impresionante. O sea, vamos a ponerlo en este contexto. Yo de todas maneras, si de repente ando de DJ y de repente pongo por lo menos alguna de estas dos, lo que va a pasar seguramente es que todos van a estar bailando como sonsos, como si no hubiera un mañana, y nunca va a faltar el que llegue y pregunte, oye, ¿y esa rola cuál es? Está bien chida. Neta, ¿no? Entonces, de repente cuando pones las que no son tan, pues no diría obvias, sino las que forman parte de ese disco, pero no fueron tan rotadas. Obviamente poner Around the World en una fiesta, esa pues es la canción, ¿no? Podríamos decir que esa canción es la canción, el himno o uno de los himnos, porque al final creo que también algo que les admiro bastante es que ellos mismos pudieran superar algo como el Homework, ¿no? O sea, como que desde el primer trabajo pusieron una vara muy, muy alta, no solo en sonido, sino en concepto, sino en musicalidad, que también es otro claro ejemplo de esto, ¿no? Que este disco, el Homework, para mí representa como ya todos conocen la música house, o sea, esto ya no es algo underground. Dato curioso, tal vez no lo sabían, pero algo que le debemos a Madonna es que haya expuesto el house, que digo, o sea, ya no lo inventó obviamente. Así yo creo que como Daft Punk andaban en los raves en Francia o andaban en el underground en Francia, Madonna andaba en el underground en Nueva York.
En una de esas se topó con el house, dijo, eso está chido, de ahí salió Vogue. Y, por ejemplo, Vogue, pues es importantísimo en el house. Digo, uno pensaría, no te pases, pues es más como una copia. Pero en realidad, gracias a eso es que como que el mainstream entendió qué demonios era el house, a qué sabía el house, para qué servía el house. Y Daft Punk es como ya la parte donde nadie puede decir que ese disco es malo de entrada, ¿no? O sea, nadie puede decir, no, es que está feo porque es comercial. Eso, la neta, no va. Pues mira, yo me quedo con este dato que tú das, ¿no? La verdad creo que ahí la Madonna tiene mucho que ver con muchas cosas en el mundo electrónico que tal vez se ve mal. O sea, no la quieren tanto. Se oye mal de hablar bien de Madonna. Sí, ¿no? Qué rollo tan extraño. Pero muchos géneros más también fueron impulsados por ella, ¿no? Claro. Ya hablaremos de eso. Incluso hasta el trance, ¿no? Muchísimas cosas. Pero bueno, en caso de Daft Punk, digamos que llegó un momento en el que pasó de ser French House. Con esto me refiero al sonido específico de la música house en Francia o producido en Francia, que bueno, como ejemplo Röyksopp, del que tal vez hablemos en algún punto en el programa aquí en Auditivo, seguramente va a pasar. Y si resumimos el French House número 1. Yo, por ejemplo, es un bajo bien funky. Le da sentido. Es que es neta, es bien extraño, pero escúchense el bajo de cualquier canción de Homework. Y neta es que si le quitas el bajo, ya no suena chido. Around the World, pues obviamente le da todo el sentido. Este disco es muy bueno para escucharlo en un carro, con todo el volumen y con unos buenos graves. Por ahí si de repente se topan un micro con unos buenos graves, súbanse ese micro, pídale, oye, ponte una de Daft Punk, carnal. Un guajolotero. Créanme que a todos en el microbús van a estar bailando y les va a gustar mucho cómo suenan esos graves. Son impresionantes esos graves. No solo para el tiempo, es bastante alejado a cómo sonaban las cosas, aún súper comerciales de aquel entonces. También otra cosa, pues bueno, son la parte de los samples, la parte de los sampleos. En el caso de este disco en particular, tal vez no son tantos. Daft Punk se encargan como de explotar al máximo los sintetizadores con los que contaban en ese tiempo. Pero, por ejemplo, estos sonidos rasposos, o sea, por ejemplo, este es curioso porque muchas veces hoy en día el house lo relacionan con algo fresón o con algo... Sí, como más deslavado, ¿no? Más suavecito, para la banda. Pero, pues digo, si somos como conscientes del sonido del Homework, pues es un sonido agresivo, sobre todo esa clásica melodía de Daft Punk. Pues la verdad es que sí está bastante distorsionado. Y de hecho era lo que más me gustaba. Era un sonido distorsionado, pero que a la vez era melódico. Elegante, ¿no? Pues más o menos. Tal vez esa parte elegante la explotaron en otros discos, pero creo que aquí es más bien, podría decirle como un sonido trabajadísimo, bastante trabajado. O sea, es algo que no sale luego del sinte. O sea, no es así como que, ya agarré el preset y ya suena chido. Así de, ya está, ahí está. El sonido 001 sino que era procesarlo. Creo que sí lo trataron como un sonido de rock, por cómo se escucha el Homework, ¿no? O sea que, oye, pero ¿y si lo pasamos por este amplificador? ¿Y si le ponemos estos bulbos? Oye, ¿y si agarramos este micro? O sea, creo que también esa es otra cosa importante, que ese tipo de trabajo de la parte electrónica se escucha muchísimo en ese disco. Tampoco es un disco experimental, no busca hacerlo, o sea, no es así como que vamos a presumir que somos bien chidos o que somos bien inteligentes o algo así, sino simplemente es para la fiesta. Funciona muy bien para la fiesta, pero no cualquiera tenía ese tipo de sonido en particular. Yo creo que tiene mucho que ver que estaban más jóvenes, que tenían toda esta hambre, ¿no? Para trabajar el disco de esta forma. Y un poco regresando a lo que decíamos, lo bueno de ser DJ es que ellos ya estaban conscientes de su circuito, de su grupo, qué era lo que les gustaba de las canciones que ellos ponían o que ellos pinchaban. Entonces, a partir de ahí es como esta ventaja de ser DJ también, para expresar esas canciones originales de modo que, pues aunque nadie las haya escuchado, pues digas, no dejes de bailar. Ese, por ejemplo, es un riesgo, ¿no? Si es que se han dado cuenta de que es bien difícil hacer que la gente escuche algo nuevo. La verdad es que es bastante complicado, es un proceso muy complejo, en serio. Y pues bueno, es increíble cómo desde que salió ese disco es que no tiene ningún track que sea como algo que no sirva para una pista de baile, que no sirva para mover el piecito, que tenga algo que no funcione dentro de una pista. Eso es lo que también tiene este disco. Fíjate que me estaba acordando de una película que se llama Edén. ¿Nunca la viste? Caray, no, échamela. No, es una película que trata precisamente de este movimiento cultural en Francia, donde los DJs eran una parte fundamental para el club nocturno, obviamente. Ellos hacen un cameo, ¿no? Pero sin máscaras. O sea,
ellos empezaron con, antes de los cascos, obviamente, empezaron con unas máscaras como de acrílico rarísimas. Y en esta película salen como en un cameo pequeñitito, sin máscaras y como muy cool, ¿no? Tratando de amenizar la fiesta, siendo todavía lo que era como su banda, como un experimento que ellos estaban haciendo dentro del DJing francés, ¿no? Eden, búsquenla, vale mucho la pena. Bueno, obviamente, ahora sí, vamos a lo que sería el primer disco para René y para muchísimas personas. Yeah. Y el segundo disco oficial, Discovery del año 2001. Entonces, ¿cómo estuvo ese encuentro con Daft Punk, René? Fíjate que empecé yo a hacer un poquito más hacia el techno, ir como a esas virtudes. Me enseñan por ejemplo, Discovery. Lo primero que me llegó a la cabeza fue, se va a escuchar muy sangrón, órale, pero el concepto de todo el disco a mí me voló la cabeza. O sea, desde la portada, el sonido, el que se alejaron un poquito del house, eso como que dije, órale, o sea, traen algo como más synth pop, algo como más digerible. Obviamente yo soy productor de synth pop y me voló la cabeza en ese sentido. ¿Qué sangrón eres? Pues sí, o sea, de entrada es que lo primero y lo más importante, como había comentado hace un rato, es de entrada pone la vara muy alta. Sí. O sea, de entrada es ¿qué espera? O sea, si alguien me hubiera preguntado entre el 96 y el 2001, ¿qué esperas de Daft Punk? Pues yo diría, no, pues no manches. O sea, si este disco es uno de mis discos, tiene canciones que me encantan, pues no espero menos de eso, ¿no? Y eso ya es algo bastante complicado. Afortunadamente, yo también creo que la obra completa de este disco es, sí es poner la vara toda, hace como agarrar la vara y volverla a poner en otro lugar más alto. Eso es lo que sucede con este disco. Y pues digo, independientemente de los sonidos, que sí, pues una cuestión extraña porque si bien sigue teniendo elementos de house, la primera cosa es que es un sonido alejado inclusive del homework, es un sonido más que bueno, era precisamente lo que estábamos platicando hace un momento fuera de micrófono, que aquí sí utilizan una gran cantidad de samples, que obviamente sin esos samples, sin esos fragmentos de sonido de otras canciones, no se hubiera logrado ese ambiente que genera el Discovery, ¿no? ¿Qué opinas, mi buen René? Bueno, aquí hay dos vertientes, ¿no? El que usemos tantos samples se convierte en algo bueno o malo, y el que uses los presets de los sintetizadores tal cual como vienen es bueno o es malo. ¿Tú de qué lado estás, mi querido JH5? Ok, estamos en el diccionario. Entonces, el diccionario, ¿cuál fue la primera palabra que me dijiste? Sample. Sample, acuérdense que es un fragmento de sonido de cualquier tipo, un fragmento de canción, un fragmento de sonido. Si me echo un pedo y lo grabo, eso es un sampleo. Si digo, y lo grabo, eso es un sampleo. Si agarro un cachito de canción de la cumbia zampuesana, eso es un sampleo. Y pues obviamente hasta este punto se darán cuenta de que hay muchísimas canciones que utilizan estos fragmentos de sonido a modo de collage como para generar una canción totalmente nueva y diferente a partir de ese pequeño fragmentito, tipo El Quinto Elemento, cuando hacen a Lilu, que la hacen a partir de que era una cosita ahí de nada y hacen todo el cuerpo de la Lilu en El Quinto Elemento, algo así. Es como se hacen luego las canciones. Y el otro era preset, que pues bueno, es prácticamente preset es el sonido de caja o el sonido que viene incluido en un sinte cuando lo compras, que de hecho esos sintetizadores, lo bueno de eso es cuando los compras es que pues tú prácticamente puedes usar los sonidos que vienen ahí libre de todo derecho de autor, no necesitas pues como registrarlo o que te vayan que tengas algún problema de demanda por usar un sonido de un sinte que tú hayas comprado, adquirido, robado. Ay, perdón, no les quiero dar ideas. Craqueado. Cállate, René. Eso no existe. En ningún lado del mundo existe. Entonces, es como, digo, no hay problema si agarras un sonido así como suena, así tal cual del sinte. Es más, de hecho, por ahí anda circulando un video bien bueno de Gorillaz, cuando preguntan que cómo hizo Clint Eastwood. Y de hecho es un preset de un teclado, o sea, de esos como teclados casi horribles, pero muy buenos, obviamente, para hacer música. Hasta se ve como de juguete, ¿no? De hecho, es prácticamente uno de esos, y eso es todo Clint Eastwood. O sea, ya nada más le agregó el rapeo y le puso algunos sonidos más, pero ahí, por ejemplo,
pues no hay ningún problema con los derechos. Pues a quién se le va a ocurrir decir, bueno, pues mira, este sonido está chido, vamos a grabarlo completo y vamos a hacer toda una canción. O sea, de que a veces es más difícil hacer una canción de un fragmento que es tan obvio, que todo mundo tiene, pero que nadie se le ocurrió usar. O sea, eso también tiene algo de genialidad. Claro. Que, bueno, en el caso de este disco del Discovery, la parte genial es el uso de estos samples, el uso de estos fragmentos de sonido. Y lo que platicábamos un poco es que, por ejemplo, en la cultura del DJ, sobre todo los que hacen scratch o los que están en la parte del hip hop y del rap, es que, por ejemplo, en este tipo de música, pues es totalmente normal utilizar frases de otras canciones, melodías, armonías, bajos, ritmos de otras canciones para con eso hacer tu propia canción. Eso es de lo más normal. Entonces uno pensaría que, bueno, eso no es algo que se aplique en otros estilos de música, pero pues el house, al ser primo hermano del rap, al final del día es que son muy parecidos. Ya tal vez estemos platicando de eso también, o nos sentemos a hacer un debate con algunos otros invitados en algún momento del programa. Tienen relación, y una relación particular es pues el hecho de usar samples. O sea, al final de cuentas el house, la música house, aunque sea un género electrónico, pues es muy... siempre les gusta agregar elementos acústicos, ¿no? Entonces, a veces, pues si no tienes unas congas y pues más quisieras ponerle congas a tu canción de house, pues de repente agarras unas congas de alguna canción de salsa en donde, mira, esas congas están chidas, no tiene nada más que las congas, vamos a agarrarlo, vamos a ponerlo. No siempre funciona así, es decir que todavía hay que hacerle cosas, hay que mezclarlo, hay que cambiarle el tempo, Eso también es trabajo, o sea, no crean que es tan sencillo como agarro esta parte, la quito y la pongo. No es tan sencillo muchas veces, o no como nos hacen creer, sobre todo en el reggaetón, por ejemplo. No es tan sencillo, créanme. Y pues bueno, al final ese trabajo de lo que se conoce como digging, que es el simple hecho de buscar cosas chidas, buscar sampleos chidos en discos, en cualquier disco. O sea, ¿cuánto tiempo tienes, mi buen René, cuánto tiempo tienes, a cuánto tiempo inviertes, o por ejemplo de entrada, en solo escuchar música? O sea, a ver, voy a agarrar este LP completo de los dos lados, que bueno, si ¿tienes reproductor de vinil, por cierto? Sí, tengo tornamesa. Desgraciado. Bueno, pues entonces agárrate un disco. Y bueno, de entrada ya creo que hoy en día estamos muy acostumbrados a no perder tanto tiempo, ¿no? O sea, de entrada eso ya es difícil. Entonces, mi buen René, ¿cómo cuánto te tardas en escuchar un disco completito? Pues mira, yo creo que de mis pasatiempos, sin saberlo, mis pasatiempos favoritos, desde que tengo memoria, fue precisamente escuchar discos del track 1 al track 10, 15, 18, cuando venían muchos tracks en los CDs, ¿no? Viniles, me corta un poco la inspiración, pero la calidad es sorprendente. Yo creo que, híjole, obviamente el CD ha desaparecido un poco, obviamente el vinil como que fue relanzado. Híjole, digitalmente sí me puedo aventar unas 2 horas, yo creo que cada 5 o 6 días. Porque tienes que estar escuchando lo que alguien más hace. Ponerle atención. O sea, el asunto es no te pones aquí a trapear, a barrer. No, vamos a escuchar este disco, me voy a sentar, voy a cerrar los ojos y voy a escuchar. Por supuesto, ya hay bandas que gracias a eso pues vas descubriendo, ¿no? También los algoritmos de estas plataformas musicales que tenemos todos nos ayudan a tener nuevos alcances, ¿no? Sí, de hecho es que obviamente no necesitamos un reproductor de vinil para hacer este ejercicio de escuchar música. Obviamente el formato es lo de menos, puede ser digital, puede ser a través de cualquier otro dispositivo. O sea, realmente el digging no es que a fuerza tenga que ser un formato analógico, un formato como el vinil, como para decir, estoy haciendo digging. Realmente es el simple hecho de buscar, o sea, el simple hecho de ponerse a escuchar música y buscar algo que muchas veces ni sabemos que vamos a encontrar, y que ese es como el riesgo también del digging. Entonces, lo que comentaba hace un momento es, no sé, por ejemplo, ¿qué sonido te late más o qué sonido recuerdas más de cualquier canción del disco? Los vocoders, por ejemplo. Ajá, los vocoders a mí. Los vocoders. Fue a primera instancia fue lo que me creo que me voló la cabeza en la forma que lo hacían, ¿no? Uh-huh. No sé, a mí, por ejemplo, Harder, Better, Faster, Stronger, ese sonido de platillo, ese clásico pim, pim, pim. O sea, ese sonido es muy particular, es muy específico, neta. Y yo sé que, bueno, o sea,
siendo músico o por ejemplo siendo baterista, pues sabes específicamente qué plato debe de ser y cómo le tienes que pegar para que suene así. Pero a eso me refiero con esa parte específica de buscar sonidos de manera muy precisa, ¿no? O sea, esa es la parte difícil de este disco. Y bueno, afortunadamente en la red existen una infinidad de canales que están dedicados a explicar de dónde sacan cada uno de los sampleos o cada uno de los fragmentos que usan de cada una de las canciones del Discovery. O sea, es todo un deporte esta onda del sampleo. La verdad es que está bien loco eso. El tratamiento de las guitarras también a mí se me hace, también como que me volaron la cabeza. Ah, bueno, esos son los tipo Ingrid Malmsteen que... Exacto. ¿Quién podría tocar eso, no? Nadie. Digo, primero aquí el asunto es el sonido estilo guitarra, o sea, estilo solo de guitarra, en donde aparte estás procesando una voz, que por eso suena esta parte extraña de... o sea, sí suena como si alguien te tarareara el solo de guitarra, ¿no? Sí, suena divertido, suena diferente, pues, para aquella época, ¿no? No, pues deja de diferente. No había, o sea, lo más cercano a eso era esta canción de Bon Jovi. El de wow, wow, wow. Oye, obviamente, ¿no? Pues sí, digo, pues Bon Jovi, padre de la... Bueno, no es padre de la música electrónica, pero, o sea, muchos instrumentos electrónicos y muchas cosas así no solo se usan en la música electrónica desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que sí, o sea, lo más cercano a escuchar ese tipo de sonido era precisamente esa canción. No me acuerdo si era Living on a Prayer. Sí, es esa. Sí, estoy... Uf, ay, mira qué buen cerebro. Vaya, hasta que me acuerdo de algo. Oye, sí sirve el cerebro que tienes. Sí sirve el cerebro, fíjate. Entonces, esa es la única referencia que cualquiera que no es... No que sea fan, sino que la música electrónica no sea como lo tuyo. Esa es la única referencia. Si te vas desde eso hasta el Discovery del 2001 y escuchas los solos que luego se avientan ahí de guitarra con voz o guitarra con vocoder o guitarra robótica, no sé, cada quien lo explicará a su modo, pero eso es lo que... Es más, se supone que es house, se supone que, bueno, ya nos dijiste que a ti también se te hizo un poco techno, como entre sonidos, sí sampleos, pero también sonidos muy electrónicos, un poquito obscurones, distorsionados inclusive, y que tenga solo de guitarra. O sea, si alguien lo hubiera, si cualquiera de los dos de Daft Punk hubiera dicho, oye, me dan ganas de hacer un track de house, pero así como de entre house y techno, pero que tenga solo de guitarra. ¿Sabes qué le hubiera dicho a cualquiera que le hubiera dicho esa idea? Estás loco, viejo. Eres un imbécil. O sea, no, ni siquiera estás loco. Es déjalo hablar a este idiota. Ya le pegó la tacha, vámonos de aquí. O sea, es que sí, o sea, pues hasta ese momento no había tracks, o es más, si conocen algún track de house antes del Discovery, o sea, antes del 2001, que tenga solo de guitarra, por favor échenos un correo a auditivopodcastmx@gmail.com. Nos harán un gran favor. Eso sí es algo que no sucedió antes de ese disco, al menos que yo sepa. ¿Tú te acuerdas de algo así? No, la verdad no. Y fue grato, ¿no? Fue grato a mis oídos escuchar algo así. Nah, pues es que no te pasa. No, y sobre todo otra cosa también muy importante sobre este disco, pues es todo el concepto visual. Que en el caso del concepto visual sí se puede conseguir pues toda la colección completa que se llama Interstellar 5555. 4 5 para no meterme en broncas. Que los 5 son como S, porque, bueno, no S's. La letra S son las letras S que significan The Story of the Secret Star System, que es toda esta historia que viene envuelta en cada uno de los videos que conforman muchas de las canciones del Discovery. ¿Cuál es como el anime más viejo del que te acuerdes, René? No, pues híjole, el anime más viejo que recuerde. ¿O cartoon puede ser? No, es que, por ejemplo, tú cuando viste los videos del Discovery, ¿te recordaron a algún anime que tú hayas visto antes? Sí. ¿Cómo a cuál? Ay, no sé, cabrón, no me acuerdo su nombre. Pero, cállate. Es que hablamos del concepto, JH5. El concepto a mí se me hizo espectacular por toda esta sesión de videos. Y la verdad, no sé cómo tú lo hayas vivido visualmente, pero de verdad sí era una historia y era un argumento. Fuerza G, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas de Fuerza G? Sí, ándale, puede ser la Fuerza Gallina. Exacto. Que nunca supe de qué era la G hasta que ya ni me acuerdo que no sé, crecí y de repente decían que era la Fuerza Gallina y yo, ¿cómo va a ser la Fuerza Gallina si es la Fuerza G? Y ya les vi los cascos, les vi las plumas o casi plumas de sus capas y dije, no te pases, si son gallina. Ok, vale, estos japoneses están un poco locos. Y era un anime oscuro, o sea, yo me acuerdo de eso y ahora con música y con los colores renovados y todo este rollo, se me hizo a mí un súper concepto musical, visual, artístico, padrísimo y
redondo, ¿no? Es que es curioso porque no son caricaturas de mi época. Es decir, cuando yo era niño y de repente veía animaciones parecidísimas al Discovery, ahorita veremos por qué demonios pasó eso, pero como yo era niño y veía esas animaciones es que ya eran repeticiones de animaciones de los 80, de mediados de los 80. Entonces, una de las que me acuerdo mucho es La Princesa de los Mil Años, que así es como se presentó en el Canal 7, si mal no recuerdo, que fue donde la primera vez que lo pasaban, y que pues era una historia que, de hecho, la animación es muy parecida y que pues cuenta una historia en el espacio, etcétera, etcétera. Seguro hay más, que ustedes conocen más, pues obviamente háblenos sobre eso. En el caso de Interstellar se hizo de parte de Toei Animation. Entonces Toei pues obviamente ya tenía una buena cantidad de animes, siempre pues haciendo estas conversiones o estas adaptaciones de cómic o bueno de manga a anime. Y la primera razón por la que Daft Punk trabajó con ellos, con Toei, es precisamente porque en la época en la que Daft Punk eran niños veían ese tipo de animaciones. Y obviamente, pues, esta idea de música electrónica, espacio, ya ustedes saben, pues viene mucho de las caricaturas que veían de morros. Entonces ya empieza a tener sentido. También el otro sentido es que precisamente tanto La Princesa de los Mil Años como algunos otros animes o bueno, adaptaciones de manga a anime, también son historias del espacio, historias con obviamente un estilo de dibujo muy parecido. Es por Leiji Matsumoto, pues es como su héroe, su ídolo de Daft Punk. Y cuando están haciendo el concepto del Discovery, se dan cuenta de que lo mejor que pueden hacer pues es acercarse a su ídolo, a pues prácticamente decirle, un pago y pues no nuestra animación porque va a quedar bien chida. Y tuvieron que gastarse $4 millones. Ese fue como el, más o menos, ¿no? Pesos más, pesos menos, $4 millones para poder financiar y que tuviera todo lo necesario en calidad. ¡Sas! Al menos en ese momento no recuerdo alguna animación japonesa similar para un video en ese entonces. Oye, este dato no me lo sabía, ¿eh? Qué brutal. A ver, JH5, si te dijeran, haz un OST o un soundtrack para un anime de tu infancia, ¿cuál harías tú? No te pases, eso sí es una pregunta bien difícil. Híjole, pues sí son varias. Por ejemplo, una sería Kamui, el ninja desertor. Creo que si mal no recuerdo es de principios de los 80. Pues bueno, me encantaba porque Kamui, el ninja desertor, pues en cada episodio tenía que sobrevivir porque todo el mundo era ninja que quería matarlo, porque tenía precio en su cabeza de Kamui. Entonces de repente había perros ninja, ardillas ninja, palomas ninja entrenadas por unos ninjas. O sea, siempre parecía que todo iba bien, que conocía gente buena y esa gente buena era ninja y era mala y quería matarlo. Y también, como muchos de los animes de los 80s, violentísima. O sea, sangre roja por todos lados. Y digo, sé que parece pleonasmo decir eso de sangre roja, pero pues no había ningún tipo de censura. Entonces, pues de repente, cierta censura, por ejemplo, en Mortal Kombat cuando sacaban a Serrín en el Super Nintendo, ¿no? Sacaban a Serrín en vez de sangre, pues era un tipo de censura. En algunos otros animes, pues la sangre era negra o simplemente cortaban esa parte. Pero como que, no sé, yo creo que el gobierno en ese entonces no revisaba muy bien las caricaturas japonesas. Decían, pues es para los niños, ¿qué de malo puede pasar? Yo nada más quiero que se entretengan viendo la tele y que no me estén molestando. Pero es bastante violenta esa de Kamui, ¿no? Yo haría Astro Boy, por ejemplo. Híjole, Astro Boy. Así que me encantaba el efecto de cuando volaba. Sí. Parecido a la nube voladora de Goku. Pero también, o sea, es muy extraño porque también esa caricatura, o ese anime, perdón, tampoco era como que tan para niños, ¿no? Yo recuerdo que algunas cosas yo no las entendía, ¿eh? Estaba muy chavito y decía yo, o sea, ¿por qué pasó esto? No, yo no le encontraba tanto sentido, fíjate. ¿No? No, o sea, de repente, o sea, los brazos que se despegaban y esas cosas que eran cohetes y el peinado, yo quería hacer Astro Boy, pues. Pero la trama, hoy la veo y digo, yo no la recuerdo así, o sea, no, a veces no la entendía, pues, del todo. Órale. ¿Tú sí? Pues no es que la entendieras, digo, es que era raro porque sí entretenía. No eran como caricaturas que nada más entretenían, ¿no? O sea, no era como
pues no sé, ver Vaca y Pollito. Sí. Como que, o sea, no sé. Sí, había como un análisis. Había un trasfondo, muy había loco. un trasfondo, como que sí, extrañamente no era Dora la Exploradora, pero como que sí aprendía yo algo ahí con Astro Boy. Eso es bastante extraño. Obviamente, si no nos creen, pues ya saben. Sobre todo, chéquense los episodios más viejos o en las primeras temporadas, porque esas son las que, pues no había, aparte de que no había como censura, pues había una libertad creativa bastante evidente. Entonces, hasta podría decir que tal vez para hoy en día ese tipo de animes no son para niños de menos de 9 años. Sí, ya requieres haber crecido un poquito, como no solo para, pues no tanto entretenimiento, sino para entender un trasfondo que hay siempre en ese tipo de capítulos. Sí, hay muchas cosas por ahí abajito del agua que tienen mensaje o tienen una cierta cuestión social importante, ¿no? O sea, la verdad, yo recuerdo mucho cuando lo arreglaban, cuando le quitaban así como la parte de la espalda. Yo decía, órale, o sea, es un niño robot y alguien lo está arreglando, pero, o sea, me causaba como conflicto. Claro. Ahora, fíjate, algo interesante es, tal vez, tanto Daft Punk como todos nosotros veíamos los mismos animes, ¿eh? Sí, qué chido. Eso es lo que, eso creo que también fue lo que me dejó los videos del Discovery, y el Discovery en sí es decir, ¿no te pasa que en otro lado del mundo, en Francia, unos robots estaban viendo animes sobre espacio y robots, cuando yo también, soy un humano, estaba viendo lo mismo? Entonces, eso está interesante. Recordemos que antes del internet, ¿no? Antes del internet. Sí, pues obviamente no había como... Digo, es más, lo único que había era carta. Entonces, oye, voy a escribirle una carta a Daft Punk. Imagínate. Eso, no, pues para que llegara, imagínense. Entonces, aquí, por ejemplo, viene algo interesante. Después del Discovery, viene en el año 2005, viene el Humano Después de Todo, Human After All. Y que en el caso de Human After All, tal vez el asunto con Human After All es que aquí sí, pues no fue un súper exitazo como los discos anteriores, ¿no? Pues mira, a mí yo creo que es de los discos favoritos, ¿eh? Aquí en tu casa, aquí tenemos en particular. La verdad es que se me hace ya como algo más maduro de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo maduro? Eso sí, ¿no? El sonido yo creo que ya estaba súper definido, ¿no? O sea, todas esas transiciones que tuvo a llegar a este disco, yo creo que ya era un Daft Punk súper poderoso, ¿no? Super Saiyajin y fase 4. Sí, pelo largo. Es difícil escribirlos en palabras, ¿no? O sea, es como, oye, ¿cómo te suena Daft Punk? Es que suena como electrónica, pero como que del pasado, pero como que moderno. ¿Qué? Y es que de hecho sí, el Human After All es de hecho eso, ¿no? O sea, tienes cosas medio retro, hasta el concepto visual es retro, pero moderno, tiene sonidos nuevos, pero a la vez viejos, es una cosa bien extraña, pero algo que sí es cierto es que a diferencia del Homework, que pues también muchísimas ventas, en el caso del Discovery, peor tantito, muchísimas más ventas, pues aquí el Human After All, si bien en el caso del sonido y la cuestión musical sigue siendo muy buena, no logró como impactar a tal punto en la sociedad en general, no solamente de Francia o de la cultura electrónica, sino de la música en general. No pegó tanto como los otros discos. ¿Tú por qué crees que haya sido eso? Híjole, es que analizando el disco, no sé. Te quedas pensando, están re güeyes, estaba bien chido. La verdad sí, o sea, la verdad es que hay piezas que hoy en día suenan impresionantes, suenan conceptuales, suena el trabajo que tuvo que hacer Daft Punk para este disco. Yo pienso que para mí es mi favorito. El que más rotaron fue Technologic. Lo voy a decir como dice, Technologic. El video es caótico, o sea, el robotcito te saca, ¿no? Un Chucky quemado ahí, nada más. Se le quita se le cae el plástico y nada más te queda la parte robótica. Robot rock, ¿no? Volvemos a hablar de las guitarras, ¿no? Guitarras como setenteras, ochenteras. ¿Qué demonios está pasando? Y ya tiempo después existe otro Alive, pues obviamente otra sesión en vivo, ya con este concepto, ya era el concepto de la pirámide, ¿no? Sí, el Alive, la verdad, fue una gira, híjole, se presentaron aquí en el Palacio de los Deportes, aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos tu experiencia. El mejor concierto de mi vida. Señores, el mejor concierto de mi vida. ¿Y el de Kraftwerk no fue? El mejor concierto de mi vida. Creo que cada que hablemos de un grupo que te gusta va a ser el concierto de tu vida. Fíjate que yo no era tan fan de Daft Punk en ese momento, ¿eh? O sea, me gustaban, pero dije, la verdad iba con la conciencia de, voy a ver qué hacen.
O sea, se ve que traen un buen show. Obviamente no me van a poner a bailar, eso no creo que ocurra, pero quiero ir a ver cómo estos franceses han conquistado el mundo con este tour, ¿no? No. Uh-huh. Segunda canción y ya estaba de pie yo bailando. La verdad. Segunda canción es Hola, somos Daft Punk. Primera canción, no sé, pero segunda ya estabas ahí, ya bien loco. La primera canción es como de... Tampoco sí. Ajá, así de... ¿neta? Ajá. Segunda canción es de... Sí, neta, vamos a bailar, ¿no? La verdad, sí. Y de ahí ya no dejaste de bailar. De ahí me hice fan. Ahí sí dije, órale, el concepto piramidal, el que ellos estaban dentro de la pirámide, los visuales, la iluminación, la manera en que pusieron a bailar a toda la gente en la Ciudad de México de verdad fue muy brutal. El audio espectacular. Nunca he escuchado un trabajo de ingeniería en el Palacio de los Rebotes, nunca como ese. O sea, de verdad era una discoteca. De verdad era una zona donde no podías estar. Por ejemplo, ¿a ti te faltó una banda? O sea, cuando fuiste a verlos te faltó una así de... necesito ver una banda de rock ahí para saber que están tocando y que es en vivo y todo eso. No. O sea, ibas con la conciencia de que iban a hacer como un live act o tal vez como un DJing. Uh-huh. Y la verdad fue lo que menos me fijé. O sea, estuvo tan espectacular. Uh-huh. Que fue lo que... Ya después salieron fotografías de su set en la pirámide y sí dices, órale, ¿no? Sí traen... No nada más es pegar canciones o no nada más empatar canciones. Es un nivel mucho más complicado. No, y aparte que son versiones que solo se oyen en los en vivos, ¿no? Bueno, se oyen en los en vivos. Sí, ¿no? O sea, estos señores, la verdad, manejaron... Ahora sí, hay sido decirlo, manejaron la fiesta del Palacio de los Rebotes a su antojo. Nos hicieron bailar, nos hicieron pensar, nos hicieron alucinar con esos visuales. Yo sigo diciendo que para mí ese show sí vino a ser para mí una conceptualización artística bien importante porque yo no había visto algo así en México. Bueno, ahí por ejemplo el mismo Skrillex menciona en algún momento que gracias a precisamente ver ese mismo show fue que dijo, mejor hay que hacer electrónica. Y es neta, pueden buscarlo, ya saben, Auditivo Podcast MX @gmail.com. Si no es cierto, pues échenos un correo y díganos si sabes que no es cierto. Es que sí era impresionante, JH. No lo dudo. Era impresionante. Y ahora también impresionante es, bueno, después el Tron Legacy. ¿Sí has visto el Tron Legacy? O al menos la primerita. Sí. Creo que algo que sí sucedió que me gustó mucho que pasara con Tron Legacy fue cuando hicieron el anuncio de Daft Punk va a ser el soundtrack. Es que no hay nadie más perfecto para hacerlo. Es que estuvo tan fácil. ¿Quién es el director como para decirle, desgraciado, te lo pusieron de apechito? Te dijeron, oye, ¿quién quieres? O sea, no hubiera concebido que alguien más hubiera hecho el soundtrack específicamente de esa película. Magistral. No, pues es que creo que la razón por la que no pudieron hacer el primer Tron es porque todavía no había nacido o tenían muy poca edad. O sea, yo creo que apenas estaban empezando a saber caminar. Y solo por eso no hicieron el soundtrack de la primerita de Tron. Pero obviamente viendo Tron Legacy, escuchando el trabajo de música, el trabajo de sonidos, en cuanto puedan, digo, tal vez en el cine no lo sé, pero pues por lo menos un DVD, un Blu-ray y ahí tener ahí un buen sistema de sonido, sí te mete en la película. Y yo creo que este OST o este soundtrack ha permeado, o sea, ha salido de la película, ¿sabes? De los pocos que han salido de la película y que ha permeado para toda la banda electrónica que en ese momento tuvo como influencia este disco, ¿no? Tanto la versión original, no la versión original, sino más bien como la primera versión, que sería la del soundtrack, y la reconfigurada, que es donde vienen una infinidad de remixes también bien interesantes. Pero sí, es increíble cómo hay ciertas cosas, como en este caso esta combinación de Daft Punk con Tron, donde nadie más pudo haber quedado así de bien. O sea, no me imagino a alguien más haciendo el soundtrack de Tron, o sea, así de plano. No nos alcanza la imaginación, ¿no? No tengo tanta imaginación. Sí, no, como que dices, es que es un trabajo tan bien hecho que no dices, no lo puedo ver con alguien más. O sea, no me cabe en la cabeza. No, ya eran los elegidos. Inclusive tal vez ellos no lo sabían o tal vez estuvieron muele y muele. Déjanos hacer el soundtrack, ándale. No sé qué estrellas se juntaron, qué cosas se alinearon como para que esto sucediera. Y obviamente pues ya llegamos el Random Access Memories, el disco del 2013, que obviamente
pues si ustedes que nos escuchan estuvieron vivos en el 2013, no cayeron en coma, no pasó nada raro con ustedes, pues solo les pongo que hasta en Universal Stereo ponían canciones del Random Access Memory. Bueno, y todavía las ponen. Qué hitazo, ¿no? O sea, pues es lo que tú dices y ahí sí quiero como recalcarlo mucho porque esta vara que ponen alta, más alta, ultra más alta. Realmente es que hasta llegó un momento en el que me pasó un poco como el Californication de los Red Hot Chili Peppers. En todos lados escuchabas una canción de ese No puedo disco. creer que tenga 10 años. No lo puedo creer. O sea... Bueno, pues también es otra cuestión importante de Daft Punk, que no importa el año, no importa la época en la que se generó ese disco, esas canciones. Tú las sigues poniendo, la gente las sigue bailando, nadie se queja. Giorgio Moroder. ¿Cómo ves en el RAM a esta colaboración? My name is Giorgio. Exacto. A mí me encanta ese track. Qué bueno que se llama Giorgio. Bueno, más bien qué bueno que es versión italiana de Giorgio. Me llamo Jorge. Pero quién sabe, sí es Jorge el equivalente en español. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No creo que haya otro Giorgio. Pero bueno, no quiere decir que solo Get Lucky sea la única canción de ese disco, obviamente. Pero es que también no se pasen. O sea, era como el tipo de... creo que ahí sí, estaciones de radio viejita se jactaban de decir... Pues estamos poniendo música de los chavos, acaba de salir ese disco. Se dieron cuenta de que esta onda futurista retro, o retrofuturista, no sé cómo decirlo, realmente es su sello. O sea, realmente empezaron a cavar por ahí y encontraron la mina de oro en esa forma de explicar cómo es el sonido de Daft Punk. Y pues obviamente Get Lucky es, vaya, o sea, creo que ya está en bodas, ya en 15 años ya ponen esa canción. Sí, se volvió así... canon. Sí, completamente. Se volvió canon. Completamente. Ninguna canción de este disco se sale del concepto. Obviamente todas forman parte del mismo concepto, aunque sean bastante diferentes. Todas apuntan a lo retro en algún punto, pero con sonidos nuevos, con una mezcla y una masterización más fresca, más moderna, que precisamente ese también es otro sello de Daft Punk. Ningún disco suena viejo, curiosamente. Y que aquí, pues sí, se apoya de otros artistas, que es algo que, bueno, también no es algo nuevo para ellos, el estar generando música con otros artistas. Y que también los artistas que forman parte de este disco, pues obviamente, además de ser estrellas en sus distintos géneros, pues también son los que gracias a su aporte le dan todo el sentido a cada una de las canciones, ¿no? Claro, Pharrell Williams también tiene por ahí. El vocalista de Strokes también tiene una colaboración. ¿Te gusta esa canción? Como no te pases. No te pases. El video, viejo. No, es que no te pases. Ay, córtame las venas. Es más, me parece que es de las pocas baladas que tienen. Que qué feo decirles así, ¿no? O sea, qué feo decir la Instant Crush es una balada. Digo, guardadas las proporciones, obviamente. Pero a mí me late. O sea, realmente. Y también, si Julián Casablancas no estuviera ahí cantando, con esta onda como entre romántico tengo hueva, que pues es su sello también, es cantar con hueva o cantar como que me acaban de despertar y ando crudo, vamos a grabar, sí, claro que sí, vamos a grabar ¿no? Pues es su sello, menos es su sello. Pero igual, no me imagino a alguien más cantando Instant Crush. Híjole, qué buen track. De verdad, no. Lo que tú dices, una balada electrónica, híjole, bien interesante, bien bonita. Una balada electrónica, me encanta. Y el video, viejo, a mí me encanta cómo se va consumiendo este maniquí, como ese concepto que tienen como mucho de quemar cosas, de ver cómo la materia se transforma. Uh-huh. No, pero fue una balada electrónica de verdad súper interesante. Sí, yo creo que de las pocas, ¿no? Yo creo que diré de la única, comercialmente hablando, súper fuerte. No, pues igual, no tiene mal, o sea, balada. A mí lo que más me encantó es que no esperaba una canción así. O sea que como que todo, bueno, por lo menos escuchas Get Lucky y escuchas Lose Yourself to Dance, pues uno tiene, o Giorgio by Moroder, pues uno tiene la impresión de que todo el disco va a ser muy igual dado a la pista de baile, a que muevas el cuerpecín, muevas el puerco.
Pero sí, Instant Crush es como que, caray, no esperaba esto, pero qué bueno que está aquí. O sea, no es una mala sorpresa. No, y yo creo que sí fue el track definitivo para que Random Access Memories, sí fuera como mundialmente un super hit, un super disco. Acaban de lanzar el 10º aniversario en vinil, donde vienen los cascos, ya no vienen como los conocemos como bronce y plateado, sino viene ya todo plateado. Y es un disco, es un recopilado de 4 viniles, acetatos. El surco del vinil es ancho. O sea, mucho contenido musical. Yo creo que lo sacaron para rememorar el 10º aniversario, pero fundamentalmente para dejarnos una constancia de que este disco sigue sonando actual, así como los demás, ¿no? O sea, por eso te digo, no puedo creer que tenga 10 años. De verdad, no me cabe en la cabeza. ¿Y qué importa que los tenga? Yo los seguiré escuchando. No, y aparte, es de las canciones más nuevas que ponen en las radios viejitas. Oye, hay una fecha que quiero también ahorita tirar. El 22 de febrero del 2021. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa fecha? La separación de Daft Punk. Puede ser. ¿Para qué me acuerdas? Pues sí, desgraciadamente, que bueno, tuvieron esta despedida en video. Vaya, esta postal de una familia, bueno, de toda una ciudad robótica llena de pues robots con las mismas máscaras que utilizaban. Pero bueno, o sea, yo creo que qué bueno que tuvieron la inteligencia o tal vez la necesidad, no lo sabemos, de decir, bueno, esto ya estuvo suave. ¿Tú crees que está enfermo uno de ellos? No es robot, ellos no pueden morir. Sí, ¿verdad? No. ¿Un virus? No te pases. No seas así, René. ¿Qué te hace? No. O sea, hablando de informática. Ay, cálmate. Es que no actualizó su McAfee, ¿no? Te pases. La escena de donde explota, a mí se me hizo así como el fin. Ponerle punto final a algo que tal vez yo no estaba tan preparado para ver un final. No lo digan de manera tan abrupta y salvaje. Es que todo el mundo quería la gira de eso, ¿no? También fue ahí una cuestión de que no giraron, no hicieron giras, no nos presentaron este disco en vivo. Y yo creo que ya en esta fecha donde ves el video de epílogo, híjole, la verdad, yo me quedé con muchas ganas de verlos. Por ahí se presentaron en un Grammy o en algo así, ¿no? Como una actuación especial. Sí, de hecho. Stevie Wonder. Tú te la sabes, René. Sí, con Stevie Wonder, todos de blanco, como si fueran a confesar o si fueran a su primera comunión. Pero, qué chido. Eso me tocó verlo en vivo. Qué chido fue verlo en vivo. Y ahí tú pensabas que van a hacer giras, sí, Sí, pues es como Kiss. ¿Hace cuántos años se despidieron, no? Están haciendo la gira del adiós. Sí, la verdad. ¿No? Yo dije, bueno, van a descansar unos 10 años y supongo yo que en el 2023 van a hacer... No, 2021, bye. Así. Y quién sabe, quién sabe. O sea, ¿tienes fe? Mira, mientras haya luz habrá esperanza. Ojalá, porque estaría padrísimo, ¿no? Tener un disco nuevo de estos genios. Mientras esta motherboard siga funcionando, yo la neta no pierdo la esperanza en el que algún buen día de repente digan, ya me aburrí de no hacer nada, vamos a hacer algo, ¿no? Ojalá. Y ese reencuentro sí me gustaría ver. Claro que sí, nada de Timbiriche, el reencuentro de Daft Punk, ese sí pagaría por él. Hay que reconocerles algo, ¿eh? Sí son un artista que vale la pena tener su discografía completa. Yo creo que sí ves a ver una evolución con cada disco. No te aburres, Por supuesto, no te aburres. Y yo creo que ojalá nos pueda brindar un disco más. Ojalá nos pueda brindar. Es más, la noticia de que regresan los dos sería algo como súper esperado para todos los fans que estamos deseosos de este reencuentro. No sé, JH5. Yo ojalá que existiera algún robot que pudiera emular a todas estas bandas, ¿no? Daft Punk, si nos están escuchando, por favor, no sean así. O sea, háganos sufrir tal vez un año o dos más, pero ya por lo menos para el 2026, aviéntense un discazo chido, ¿no? Digo, lo necesitamos, nos urge. Ahora, ¿no? ¿tú crees que podrían superar el éxito de RAM? Bueno, de Random Access Memories. Que también eso yo creo que es la razón. Dije, no, ¿sabes qué? Carnal, creo que ya esto fue tu gracias y pues ya sale, bye. Claro, ¿no? Vuelvo al inicio del podcast. Yo creo que regresaron a este concepto de banda que ellos tenían en su adolescencia, donde se conocieron y tal vez donde formaron este camino tan bonito que sea Daft Punk para el mundo. Y ahora sí ya me hiciste llorar con ese final. Bueno, pues nos despedimos.
auditivo, ahora fue auditivo en francés, porque estábamos hablando de Daft Punk. Estará bastante chido conocer qué opinan, qué piensan, qué razonan al respecto de estos temas de la música electrónica. Y obviamente estaremos aquí chambeando para efecto de empezar pues a tener invitados, empezar a... yo creo que algo que va a estar chido va a ser como, no solamente como entrevistar, sino pues prácticamente que nos ayuden aquí a conducir. No es cierto. Que más bien nos ayuden a preguntar, ¿no? O sea, porque digo, al final, datos ahí están, todos los datos están en la red, están en la web, pero las vivencias sí son las que cada uno tiene de manera muy personal y muy individual. Y de repente está chido, de repente, así como ahorita platicamos de que pareciera ser que aunque no somos de la misma edad exactamente, pareciera ser que nuestros artistas favoritos también son humanos después de todo y que veían cosas que uno como humano pues de repente también veía o también gustaban o también influenciaban para de manera artística. Entonces será interesante conocer las opiniones sobre diferentes temas a pues bueno, invitados de la escena electrónica mexicana. Que es importante que también los invitados nos hagan ver la importancia y el boom de la música electrónica en México. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Auditivo. Mi querido René, te pasaste con ese final. Daft Punk. No te pases, como que... cerrar el ciclo está bien heavy, ¿no? Se me anda pagando mi RAM, carnal, con ese comentario. Pásensela bonito. Nos veremos en el siguiente episodio de Auditivo. Hasta la próxima. En francés. Hasta la próxima.